pasado los 20, 25 años, ya no van a servir de bueno. Es que esto se da muy tempranamente. Luego, ¿qué otro tipo de infecciones puede haber? Dermatitis, se mantiene. Dermatopatías, pero muy reiterativas. Hiperactivas. Y esas son las causas. Otras causas, para que haya estenosis mitral, tendríamos que pensar en una válvula movible, funcional. Se llama mixoma. Mixoma atrial. Otra cosa, la sarcolectosis. Raro. ¿Para qué aprender? Otra patología. Mejor, la fiebre reumática, ¿qué válvulas afecta? Siempre. Mitral y tricúspide. Luego, la aorta. Y finalmente, la pulmón. Vuelvo a repetir. La fiebre reumática, la cardiopatía reumática, afecta o bien la mitral o la tricuspidia. La tricuspidia o mitral, puede ser. Luego, la aorta. Y finalmente, la pulmón. Pero la tricuspidia no se olvida. Primera causa no es siempre el reumatismo. En los drogadictos, primera causa, por contaminación con estafilococo. Ya no es estreptococo, es estafilococo. ¿Y dónde está el estafilococo? En todas partes, ahí sobre sus bancos. Ustedes se están sentando ahorita en sus bancos. No tengan miedo, porque no digan, ahí no voy a tocar. Van a tocar donde vayan. Se suben al minibús, al taxi, lo que sea, el manubrio, o sea, todo está contaminado. Vivimos con estafilococo, vivimos con estreptococo, vivimos con cándida, vivimos con muchos fierros. Lo único que hay que hacer es lavarse las manos continuamente. Y si hemos estado tocando superficies, cuando vayan al hospital, en los mesones de las salas, no las toquen. Es una fuente riquísima de gérmenes. ¿Y saben qué? Esos gérmenes, estos gérmenes del hospital, de los mesones, son multiresistentes, no se puede tratar con nada. Si hacen una infección, puede ser fatal. E incluso, como vienen del hospital aquí, tengan cuidado de no estar metiéndose los dedos ni al ojo luego de haber tocado el banquito. ¿Estamos? Esas son las causas de fiebre. Vamos a ver en la clínica qué pasa. Estamos hablando de estenosis mitral. En la clínica, ¿qué signos y síntomas se van a dar? Bueno, tenemos por una parte tos. ¿Cómo es la tos? Es una tos seca, irritativa. Tos seca, irritativa. La causa patológica es congestión pulmonar. Pero para entender la congestión pulmonar, primero tenemos que ver la fisiopatología de las cámaras cardíacas en la estenosis mitral. Para esto ya hemos hecho ayer todo el repaso. Ya voy a dibujar aquí simplemente lado derecho, lado izquierdo, pulmón y palo de contacto. Ya saben, corazón derecho, corazón izquierdo, pulmón, de aquí sale un gran vaso pulmonar, de aquí sale otro gran vaso. Ahora, lo que hay que entender es esto: clasificación de la gradiente de estenosis. La clasificación de las gradientes hemodinâmicas.
¿Qué es una válvula mitral estenosa? Es una válvula que de tener una apertura de 6 centímetros, imagínense, normalmente la válvula de ustedes, la mía, tiene un diámetro más o menos entre 4.5 a 6 centímetros, así de apertura. Grande. Maravilla. Pero es que esta enfermedad no empieza con una válvula chiquita, semicerrada, no. Empieza así, desde que era así. Ahí empieza a formarse el proceso inflamatorio. Entonces, con el tiempo vamos a llegar a tener una estenosis severa, con los años. Pero al inicio va a haber afectación multisistémica. Entonces, ¿qué dice la clasificación nominal? ¿Qué vamos a tomar en cuenta? En primer lugar, tomaremos en cuenta la presión en cuña. Tomaremos en cuenta la presión de la arteria pulmonar sistólica. Tomaremos en cuenta la resistencia vascular sistémica pulmonar. A este lado, grados. 1, 2, 3, 4. 4 grados. ¿Cómo está la aurícula? ¿De cuál aurícula estamos hablando? Esta. Pensé que estamos hablando de esta válvula. Esta mitral. Acá quien llega el circuito pulmonar. ¿Quiénes? Eso, las venas pulmonares. Aquí está la válvula mitral. Estamos hablando del gradiente en el vaciamiento de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. ¿De qué claro eso? La aurícula izquierda va a vaciar su sangre al ventrículo izquierdo. Por eso ayer les obligué a hacer este ejercicio. Ya en su casa que hagan este. Y es así más o menos, este ritmo más o menos para nuestro corazón. Ahorita deben estar solitos porque están muy ansiosos. Estamos, cuando se relaje en la noche, para dormir, van a estar así. Más lentito, más fácil, mejor drenado ventricular. ¿Qué quiero decir con eso? Que a medida que la frecuencia cardíaca aumenta, el llenado ventricular disminuye. A medida que la frecuencia cardíaca disminuye, el llenado ventricular aumenta. A medida que la frecuencia cardíaca disminuye, el llenado ventricular aumenta. ¿Por qué? Para satisfacer la demanda de la irrigación coronaria, que no es en sístole, es en diástole. La irrigación coronaria no es en sístole, es en diástole. Yo necesito un buen tiempo de relajación diastólica para que mis coronarias se perfundan bien. Pero si estoy nervioso taquicárdico, no estoy perfundiendo bien mi corazón. Me va a retención. Bien. Entonces, todo este circuito de la aurícula izquierda hacia atrás repercute en lecho pulmonar a nivel alveolo capilar pulmonar. Todo este circuito que estoy haciendo hacia atrás se llama flujo retrógrado. Circuito de las venas pulmonares hacia atrás, hacia el lecho pulmonar, se llama flujo retrógrado. Y ese flujo retrógrado presenta distintas capacitancias, volúmenes y resistencias. Distintas. A ver, vamos a venir primero al corazón como tiene que ser. Y luego vamos a ir para atrás. Primero haremos para que se ubique. Primero haremos como tiene que ser. ¿Qué va a pasar? Bueno, en este circuito se acuerdan de la clase anterior que se llama el. Esto sube al corazón derecho. Listo. Todo esto. La sumatoria
de las resistencias hacen la resistencia vascular sistémica total, de todos los del lecho arteriolar capilar sistémico. Toda la sangre venosa va a venir y va a llegar a la aurícula derecha. Se va a llenar la aurícula derecha. Se va a llenar. La sangre de la aurícula derecha va a pasar en la sístole de la aurícula, va a pasar al ventrículo derecho. Y eso es lo que quiero que noten. Esto que les voy a decir ahora. Separen para aprender con fines de lógica, para aprender no de memoria, como lo hago yo, de lógica. No hay en ningún libro lo que les voy a dar, es método que he creado. La aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierda, cada uno hace sístole y diástole. Cada uno hace sístole y diástole. ¿Ok? Entonces la aurícula derecha recibe la sangre cuando está en ¿qué? Ahora la aurícula derecha quiere mandar esa sangre. ¿Quién está debajo de la aurícula derecha? El ventrículo derecho. Entonces, yo soy la aurícula, ¿qué hago? Me cierro fuerte y mando la sangre. ¿A dónde? Al ventrículo. Pero el ventrículo, ¿cómo está? Abierto y ya está. Ahora ese ventrículo, este ventrículo va a reducirse, va a ser una sístole. ¿Para qué? ¿Para qué? Para mandar la sangre a la arteria pulmonar. ¿Qué tipo de sangre es? Venosa. No oxigenada, no tiene nada de oxígeno, es venosa. Tiene su saturación, su pH, sangre venosa. Hay bastante CO2 ahí, que da origen al bicarbonato en nuestro organismo, es el CO2. Ojo, CO2 es lo más ácido que tenemos, sí, pero da origen al bicarbonato. Qué maravilla, nuestra bioquímica es una maravilla. Del CO2 sacamos bicarbonato. Entonces, de la pulmonar va a venir aquí y va a entrar a cada pulmón. ¿A través de qué? La arteria pulmonar, que se divide en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Y va a llevar ese volumen de sangre a la unidad alveolo capilar. Y a la unidad alveolo capilar se oxigena, entra el oxígeno y sale el CO2. Entra nuestro sistema de oxígeno y botamos CO2. Y esto se repite millones de veces, miles de millones de veces en los pulmones, para que se formen finalmente unos vasos que van a converger a la aurícula izquierda como venas pulmonares. En el proceso, a esta altura, intermedio de este lecho a esta vena pulmonar, hay lo que se llama el espacio veno-capilar pulmonar. Espacio veno-capilar pulmonar. Y este espacio puede sentir ¿qué? Hipertensión veno-capilar pulmonar. Entonces, ese espacio veno-capilar pulmonar es el espacio intermedio entre las venas pulmonares y la unidad microscópica alveolo capilar pulmonar. Ahora, como venas pulmonares, traen toda la sangre, entra a la aurícula y estábamos aquí. Hasta ahí hemos llegado. ¿Estamos? Estamos en la aurícula izquierda. ¿Qué proceso tenemos? Estenosis mitral. ¿Qué es una estenosis mitral? ¿En qué momento se produce? Ojo, ojo. ¿En qué momento se produce? En la sístole auricular, que corresponde a qué? A la diástole ventricular. Por lo tanto, si han entendido esta parte es fundamental, acá voy a dibujar. Primer sonido, segundo sonido, próximo primer sonido. Primer sonido, segundo sonido, próximo primer sonido. Es fundamental entender que cuando catalogamos fonocardiográficamente el soplo, tenemos que identificar en qué momento del ciclo está.
Y el ciclo no es para la aurícula, ni para la aurícula derecha ni para la aurícula izquierda. El ciclo que nos interesa es el soplo, vamos a llegar al soplo, es esto, el pequeño silencio y el gran silencio. En otras palabras, es sístole y diástole. Pero sístole y diástole ¿de quién? De los ventrículos. Es más, siempre el ventrículo derecho antecede a la izquierda. ¿Cuál es la diferencia? 12 milésimas de segundo. Casi nada. Y es por eso que vemos el corazón. Lo vemos. Y está el corazón, como lo vemos, como si fuera latido de ductus. Todo el corazón es así. Si hace, no hay. Ya no se deben martirizar a las raíces, pero solíamos hacer esos experimentos en la cátedra hace muchos años con ranitas. Las ranitas dan pena porque no gritan. Se las procura y no gritan. Y da pena. Y no se las puede anestesiar. Antes se podía ver, pero ahora pueden hacer el corazón de cerdo. Pero no, de verdad, no con un cerdito. Hágase su corazón de cerdo. Hágase. O por lo menos que la mamá compre corazón de cerdo para que lo vean. Y se lo llevan, como lo tienen en la casa, lo estudian. Ese corazón de cerdo que tienen en su casa, que les va a comprar su mamá, les adelanto, es el que se pone al ser humano actualmente. Y está dando resultados. En algunos han estado hasta 3 meses con corazón de cerdo. Claro, tratado con un baño para que no haya respuesta antigénica. ¿No? De antígeno anticuerpo. Bien. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿En qué lugarcito está la estenosis mitral? ¿En qué lugarcito está? ¿En sístole o en diástole? En diástole. Porque tiene que corresponder al ventrículo. Pero, ¿en qué momento se produce el soplo? En sístole auricular. Y entonces es fácil de entender, viene la sístole auricular y pasa la sangre. Y en sístole auricular, ¿cómo tiene que estar en la válvula mitral? ¿Abierta o cerrada? Abierta, pues si no, ¿cómo va a mandar la sangre? Entonces, en toda válvula que tiene que estar abierta, pero permanece cerrada, llamamos proceso estenosal. Toda válvula que debería estar abierta, pero permanece un poco, no estoy diciendo totalmente, permanece un poco cerrada, estenosis. Y toda válvula que debería estar cerrada, pero permanece un poco abierta, es una válvula insuficiente. Repito, toda válvula que cuando debería estar cerrada permanece un poco abierta, es insuficiente. Si aprenden esto de memoria, y toman esas palabras, se van a ubicar. Ahora, en este circuito, corazón izquierdo, corazón derecho, pulmón, en este circuito, ¿qué pasa en la estenosis? En la estenosis mitral no se abre bien esta válvula, apenas se abre así, veamos, como si fuera esto. Y este es el pequeño orificio por el cual la sístole atrial de la aurícula va a mandar sangre al ventrículo. El ventrículo recepciona la sangre, pero está pues estenosada la válvula. O sea, no mide 6 centímetros, ya mide 4,5, menos de 4, 3,5, 3. Y por ahí tiene que pasar. ¿Qué tiene que pasar por ahí? La sangre. ¿Qué recurso tenemos? ¿Qué pasa cuando no pueden abrir la puerta cuando llegan a su casa? Sin tragos, ¿no? Cuando quieren abrir y no pueden, ¿qué hacen? Se empuja por la puerta. ¿Cómo se hace el empuje en la válvula? Estas son las que van a hacer dilatación. Entonces hay una dilatación de la pared auricular para tener mayor fuerza de contracción. Esa es una ley.
mayor dilatación, mayor fuerza inotrópica, mayor fuerza de contracción. ¿Y eso qué produce? Que la sangre pueda vencer esta pequeño orificio. La sangre va a vencer el orificio. ¿Vamos? Todo porque se ha elongado a mayor elongación, mayor fuerza de contracción. Es una ley física. Ahora, pasa aquí la sangre. Pero acá, ¿qué está pasando? Es una válvula semi cerrada. Es una estenosis mitral. Hasta eso me distrae. Es una estenosis. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto que ha crecido, si aumenta de tamaño es para tener ¿qué cosa? Más volumen, para tener mayor fuerza de contracción. Si aumenta el volumen, por la ley de Ohm, presión igual flujo por resistencia, donde flujo puede ser gasto, donde flujo es volumen. Estoy aplicando esta ley. Si aumenta el volumen, ¿qué va a pasar con la presión? Va a aumentar. Y va a aumentar hacia atrás. Porque soy la aurícula izquierda. La mitral está aquí. Yo me he elongado para poder tener una fuerza de contracción suprema. Pero luego, tanto que hago eso, estoy reteniendo volumen. Porque en lugar de mandar 70 ml a ventículos, estoy mandando 60, o 58, o 62, no 70. Ese volumen que queda se está acumulando en la aurícula. Y al aumentar el volumen, ¿qué aumenta? La presión. Y entonces, ¿qué voy a tener? La presión de la aurícula izquierda aumentada. ¿Qué presión es esa? Presión en cuña. ¿Qué presión es esa? Presión en cuña. ¿A cuánto es la presión en cuña en La Paz? A 6.600 metros, 8.9 milímetros de mercurio. Presión en cuña es 8.9 milímetros de mercurio. Pero, ahora, 8.9 milímetros de mercurio. Pero eso es en condiciones normales. Ahora, ya está hipertenso, ya no es 8. ¿Cuándo ya da problemas? Cuando llegamos a 20 milímetros de mercurio de presión en cuña. ¿Qué es la presión en cuña? La presión de la aurícula izquierda. Ya da problemas con 20. Con 30, peor problema. Lleva a edema de pulmón cardiogénico. ¿Pero por qué? Porque hay una hipertensión retrógrada. O sea, vamos hacia atrás. Hacia atrás aumenta la presión de la sangre. ¿Dónde? Venas pulmonares. Sigue aumentando la presión. ¿Dónde? Venocapilar pulmonar. ¿Qué se produce? Hipertensión venocapilar pulmonar. ¿Y esta dónde repercute la hipertensión venocapilar pulmonar? En la pulmonar. Y la arteria pulmonar podrá hacer su sístole, no puede. Lo hace deficientemente. Y o sea que se va congestionando el pulmón. Y ya es el síntoma de la tos. Tos irritativa por congestión pulmonar. Toda la explicación para hablar de una simple tos. Pero es necesario porque todo se relaciona a eso. Ahora, ¿qué dice la dinámica? La clasificación hemodinámica del deshidrato. Hay 4 grados. Grado 1. Presión en cuña. Es grado 1. Está normal. La presión arterial pulmonar sistólica está normal. La resistencia vascular pulmonar está normal. Ahora les voy a dar algunos datos que a veces es difícil conseguir. Presión en cuña en la altura, 8.9. Estoy indicando. Presión de la aurícula derecha, 1 a 3, hasta 4 milímetros de mercurio. Esa es la presión normal de la aurícula derecha en la altura.
será la presión venosa central normal en la altura? Varía, pero está entre 6 a 12 milímetros de mercurio. Pero, ojo, la presión venosa central no se mide en milímetros de mercurio, sino en centímetros de agua. Entonces es 6 a 12 centímetros de agua. Esa viene a ser la presión medida por nosotros. Es fácil medir la presión venosa. Muy bien. ¿Cuál será la presión en la cámara ventricular derecha? No estoy refiriéndome a nivel del mar, todo es altura. La sistólica en la altura, la sistólica es 30. Arteria pulmonar. La diastólica es 15. Y la media, 21. ¿Cuál es la presión media de la arteria pulmonar en la altura? 21 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión sistólica en la arteria pulmonar? En la arteria pulmonar, en la altura, de 35 a 38. ¿Cuál es su diastólica? 15 a 18. ¿Cuál es su media en la arteria pulmonar? Entre 22 a 25. Ya estamos en la arteria pulmonar. Damos estos datos, los tienen que encontrar del IVA, pero es una publicación que no sé si seguirá circulando, pero en fin, les estoy dando. Bien, apliquemos acá. Grado 1, presión de curva normal. ¿Cuánto es lo normal? 8 puntos. Presión de la arteria pulmonar sistólica. ¿Cuánto es lo normal? 30-35. Resistencia vascular sistémica, o sea, pulmonar. ¿Cuánto es en la altura? Un poquito más que a nivel del mar. O sea que a nivel de La Paz es más de, digamos, 200, pero puede llegar hasta 300 dinas segundo centímetro a la menos 5. Dinas segundo centímetro a la menos 5. Resistencia vascular en la altura pulmonar. Normal, entonces está 200 a 250. Grado 2, se está cerrando la válvula mitral. Grado 2, ya no es 8-9. Ya estamos menos de 20, pero cerca de 20. Menos de 20, cerca de 20. La presión arterial de la pulmonar sistólica ya no es 30-35. Ya estamos entre 30 y 50. La resistencia vascular, pues ya no está en 250. Está entre 250 y 500. Grado 3. Esto ya no es menor a 20, esto es 20 hasta 30. 20 a 30, presión en punta. Grado 3. Presión de la arteria pulmonar, 50 a 70 sistólica. La resistencia entre más de 500, mayor a 500, hasta 800. Tina segundo. Grado 4. Mayor a 30. Si es mayor a 30, ¿qué nos va a dar por consecuencia? Edema agudo de pulmón cardiogénico. Pulmonar sistólica, mayor a 70. Resistencia vascular pulmonar, mayor a 800. Estos son los gradientes de presión en la altura. ¿Para qué? Para la estenosis mitral. Esto que les estoy dando aquí es solamente para La Paz. No lo pueden aplicar a nivel del mar, porque a nivel del mar la presión sistólica es mucho más baja de la pulmonar. La resistencia vascular pulmonar a nivel del mar no llega, ni siquiera llega a 170, ni siquiera a 180. ¿Cuánto tenemos nosotros? Casi 250 normalmente. ¿Por qué? Porque tenemos un poco de vasoconstricción normal en la altura. Tenemos una arteria pulmonar que tiene un tejido
Desde el punto de vista molecular, específico para la ruptura, específico para la ruptura. Es que necesitamos esa resistencia para poder bombear bien. ¿Qué? ¿Me han entendido? Muy bien. Entonces, si esto ya lo tienen captado, y es fácil seguir hablando de los signos y signos. 2. Disnea. La disnea, ¿a qué se debe? A que esta hipertensión venocapilar pulmonar se va desarrollando en años. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber cambios obliterativos en el lecho pulmonar. Se van a depositar ¿quiénes? Fibras de colágeno. Y esas fibras de colágeno van a provocar fibrosis de pulmón. Fibrosis de pulmón. ¿Estamos? Muy bien. Disnea, desde la causa de la disnea. Depósitos de fibras de colágeno. Luego vamos a tener cambio de voz. Cambio de voz. El paciente o la paciente, su voz se vuelve ronca. Es genial. Antes hablaba, pero ahora habla. Es genial, se está volviendo ronca. Es una voz muy genial. Sí. ¿Por qué? Es que la aurícula está creciendo y está comprimiendo al nervio laringio recurrente. Y entonces, por esa razón, hay disfonía y engrosamiento de la voz. Luego, ¿qué otra cosa hay? Pues la fatiga y la disnea, que es progresiva. Disnea, empieza como disnea, es progresiva y lenta. Se diferencia de la embolia pulmonar porque en la embolia pulmonar la disnea es de este momento para dentro de media hora, para mañana. Disnea pulmonar, disnea cardíaca, lenta, años. Entonces la disnea progresiva se manifiesta como disnea, luego la disnea se hace a grandes esfuerzos, medianos esfuerzos y finalmente pequeños esfuerzos. Al principio, cuando va a jugar fútbol, no más tiene problemas. Luego a medianos esfuerzos, cuando sube gradas, y a pequeños esfuerzos cuando se dice. Paciente cardiópata terminal, se pone su pantalón en la mañana y está sudando. Le ha llevado 15, 20 minutos ponerse el pantalón. Porque la mitral ya está muy cerrada. Disnea progresiva, a grandes, medianos, pequeños esfuerzos. Luego viene la disnea paroxística nocturna. ¿Y qué es la disnea paroxística nocturna? Cuando la presión en cuña ya ha llegado a más de 20, ya hay disnea paroxística nocturna. Cuando la presión en cuña ha llegado a más de 20, ya hay disnea paroxística nocturna. ¿Y en qué termina la disnea paroxística nocturna? En edema agudo de pulmón cardiogénico, en edema. Ahí termina. Entonces, esa es la sintomatología. ¿Hay mareos? Sí. ¿Por qué hay mareos? Porque baja el pecho. Entonces baja el pecho. Y el soplo que ayer ya hemos visto. Pero por si acaso lo voy a volver a dibujar. Voy con el soplo otra vez, que a veces es difícil de entender. ¿Cuál es el soplo del estenosis mitral? Es un soplo diastólico. A la vez. ¿Cuánto del diastólico? Mesodiastólico. Punto. ¿Cómo es el soplo? Mesodiastólico. Así que, ¿en qué base? Diástole. Pero, ¿qué tiene ese soplo? Ese es retumbante. Y luego le sigue un soplo que es telediastólico al final de la diástole. Pero este es más fino y más agudo. Entonces, increciendo, va subiendo. Y se confunde con el primer sonido siguiente. Este es piante, más agudo. Y luego viene el primer sonido. ¿Cómo es el primer sonido? Brillante. Especialmente, ¿qué pasa con el primer sonido? Puede ser hiperfonético. Si hay hipertensión pulmonar, ya es hiperfonético. Y luego, ¿qué pasa? Este es el ru. La T está aquí, en este lugar.
Y el tata está en el segundo sonido. ¿Qué es este segundo sonido? Seguido de otro sonido que es el chasquido de apertura de la válvula mitral. Este es el segundo sonido. Y el chasquido de apertura a 0,12 centésimas de segundo del segundo sonido. No es fácil de entender, pero se puede entender. ¿Estamos? O sea, primero, segundo sonido. Próximo, primer sonido. Para el tatá, lo he venido aquí. Tatá. Entonces, ¿qué pasó cuando Durossier hizo la onomatopeya? Soplo de la estenosis ligar. Ah, yo tengo un soplo. Yo identificó porque era Durossier, un campo. ¿Y cómo es un soplo, doctor? Ah, es el soplo que es tatarufú. ¿Cómo? Es el soplo tatarufú. Claro, él decía, mi soplo es tatarufú. Y entonces el editor le dijo, no se la miró, más bonito sale rufú, tatá. Y se ha quedado rufú. ¿Está claro? Por eso lo conocemos como rufú, tatá. Pero ¿qué escuchamos en el gran silencio? Tatarufú. Tatarufú. Ese es el orden que escuchamos. ¿Cuándo lo vamos a escuchar? ¿Con qué vamos a escuchar? Estetoscopio, tambor. Tambor. El tambor. Porque es grave. ¿Estamos? Pero, diagnóstico diferencial de este rufú, tatá. Pues con el soplo de la insuficiencia óptica. Soplo de la insuficiencia óptica. ¿Cuándo se da la insuficiencia óptica este soplo? En telediasta. O sea que hay que hacer diagnóstico diferencial con soplo de insuficiencia óptica. Cuando escuchamos un soplo, no rufú, tatá, en la telediastólica, en el foco óptico, es un soplo de insuficiencia óptica que se llama soplo de Austin-Flint. Soplo de Austin-Flint. Bien. Por si acaso. Por si acaso. Este es un tema muy grande y no sé cómo hacerles entender, pero me estoy despreocupando de hacerles entender. Ya verán cómo entiendo. Hay algo que yo llamo, no yo, está estatuido así. Se llama la aula inversa. Aula inversa. ¿Qué es el aula inversa? Han debido ver ya en la plataforma de la UNSA. Eso yo he publicado. El aula inversa es una metodología desde el 2020. Ahí se ha estrenado. Normalmente ustedes vienen al aula o no. Claro, ustedes están aquí. Pero ¿y el resto? No viene. Bueno, es un problema. Es un problema porque yo lo que yo explico acá no puedo explicar por medio de televisión. Se va a contar por audio. Así dice. Aquí me están viendo actuar. Estoy moviéndome. Bien, pero ese es el aula inversa. Ustedes no van al aula. El aula va con ustedes. Entonces, ¿qué les estoy pidiendo? Para este tema, de valvulopatías, donde vayan, entren al canal de YouTube que tengo yo. ¿Estamos? Y ahí tienen explicado diagnósticos diferenciales, formas, todo. Con esto ya pueden tener aula inversa. ¿Qué es aula inversa? Al rato que quieran, donde estén, entran a YouTube, ponen mi nombre completo. Porque hay otro lugar de Hinojosa que canta, no sé. No, ese pues, aquí lo va a decir, no, este no habla de corazón, está cantando rancheras, no sé. Entonces, tienen eso para poder hacer, porque ya no voy a hablar más, con esto acabamos el tema de la valvulopatía, porque tienen el tema en YouTube. O sea que tienen 24 horas para entrar y escuchar poco a poco, de válvula en válvula. Escuchen de válvula en válvula. ¿Y qué más tienen que ver? El librito pequeño del profesor Hergueta, ese tema también lo explico yo. Así que ahí van a, es como escucharme a mí. O sea, que lean ahí,
Y quieren profundizar, quieren buscar más cosas, el soplo de Graham Steel. Hay infinidad de soplos, signos. Por ejemplo, el doble soplo de Durossier en la arteria femoral. Hay más, pues, incluso en insuficiencia aórtica tengo lo que ustedes tienen cuando digo algo así hace. Desestop, insuficiencia aórtica. Signo de Muset, muy bien, niña. ¿Sí? Signo de Muset también. Constantemente.